Buenos días, hermanos amados. Vamos a dar inicio al estudio de las Sagradas Escrituras. Les voy a pedir que pongan en silencio sus teléfonos y que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a dar lectura al verso 1 y verso 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hagamos una oración. Padre nuestro, te damos a ti las gracias, la honra, la gloria y la alabanza por tus múltiples bondades, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, tú eres un Dios de amor, de misericordia, un Dios justo, y pedimos que en esta hora ilumines nuestra mente para entender tu revelación, y que mis hermanos puedan ser transformados juntamente con tu siervo a la imagen de Cristo, tu Hijo. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre algunas doctrinas concernientes a la salvación. Y la salvación, como tal, no es un acto puntual, no es una acción que queda estática. La salvación se tiene que considerar como un desarrollo. La salvación se tiene que ver como un proyecto gradual en el cual Dios nos está conformando cada vez más y más a la imagen de su Hijo. Muchas veces la salvación la vemos meramente como algo tan sencillo. La interpretamos como que Dios nos ha rescatado del infierno y que ahora nos va a llevar al cielo. Y es que no está mal esa definición, pero esa definición es muy corta con respecto a la salvación. La salvación no solamente es que Dios ya no me va a enviar al infierno y que Dios me va a llevar al cielo. Como hemos dicho, la salvación tiene un objetivo central. Ese objetivo me gustaría que lo recuerden. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el objetivo central de nuestra salvación? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Y esa salvación o ese proceso de salvación se puede considerar en 3 etapas. La primera etapa, considerada como la doctrina de la justificación, Romanos capítulo 3 al 5 aborda ese asunto. Justificación significa que legalmente, delante del trono del juez, que es Dios, hemos sido declarados justos. Se nos ha imputado la justicia de su Hijo, el hombre perfecto. Y entonces, en la justificación, lo que se explica es que Dios nos ha declarado justos. La segunda etapa es la doctrina de la santificación. Romanos capítulo 6 al 7 aborda ese tema. Y la santificación significa que ahora Dios nos está haciendo justos. Fíjense la diferencia. En la justificación Dios nos declara justos, aunque no lo somos. Pero en la santificación Dios nos está haciendo justos. O sea, nos está llevando poco a poco a través de un proceso para ser conformados a la imagen de su Hijo ya en la práctica, ya en la realidad. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Se acuerdan cómo dice el pasaje?
en la misma imagen, y esa imagen es Cristo. Romanos dirá por ahí también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas más difíciles nos ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien supremo? Ya lo hemos dicho, ser conformados a la imagen de su Hijo, porque a los que antes conoció, también predestinó, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y en medio de la justificación y la glorificación, nos está conformando a la imagen de Cristo. Esa es la segunda etapa, la santificación. Espero que lo estemos recordando bien. Justificación, declarados justos. Santificación, Dios nos está haciendo gradualmente justos en la realidad, en la práctica. Obviamente que en esta vida nunca llegamos a la justicia plena, ¿verdad? Pero sí estamos avanzando gradualmente. El que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando, ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Y la tercera etapa de la salvación, en el libro de Romanos, la encontramos en el capítulo 8, que es la doctrina de la glorificación, o también se llama muchas veces la redención del cuerpo. Y ya tiene que ver con todo el ser, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con la resurrección. En la glorificación, Dios nos hará plenamente a la imagen de Cristo. Seremos iguales al hombre perfecto, ¿se entiende? No iguales a Cristo en sus dos naturalezas, obviamente, pero sí iguales en su naturaleza humana. Seremos hombres perfectos y glorificados como lo fue nuestro Señor Jesús. Ahora, en estas tres etapas, que espero ya las tengan memorizadas, justificación, santificación, glorificación, el pecado tiene diferentes enfoques. Ejemplo, en la doctrina de la justificación, Dios nos salvó de la pena o la condenación del pecado, un término legal. Dios nos salvó de la pena o de la condenación del pecado. Si morimos hoy, estamos seguros de que no habrá condenación, ¿verdad? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En ese sentido, en la justificación tenemos que enfatizar que Dios ya nos salvó de la pena, de la condena del pecado. En la santificación, que es la segunda etapa y es un proceso, Dios nos está salvando, fíjense, en tiempo presente. Dios nos está salvando todos los días de la potestad o de la influencia del pecado. ¿El pecado aún tiene influencia? ¿Sí? Muchas veces usted cede y el pecado lo domina, muchas veces. Y Dios está salvándonos día a día en un proceso llamado santificación, no de la pena, porque ya no hay condenación. Nos está salvando de la influencia, ya en la realidad, en la práctica, Dios nos está salvando de ese poder, de esa influencia. Y en la glorificación, que es la última etapa, Dios nos salvará en un futuro. Dios nos salvará de la presencia absoluta del pecado. O sea, el pecado será aniquilado juntamente con la muerte, ¿no? Bueno, hoy, abordando el capítulo 6, o al menos un fragmento, estaremos platicando sobre la doctrina de la santificación. A esta lección, que es la sesión número 5, le hemos titulado Libres de la potestad del pecado. El cristiano, repito, es un ser libre, ¿estamos de acuerdo con eso? De la potestad del pecado. De hecho, la clave para entender el capítulo 7 de Romanos es entender bien el capítulo 6. Pero Cristo nos ha dicho ya en Juan capítulo 8 que la verdad nos hará libres. ¿Y de qué? Del pecado. Y el capítulo 6 de Romanos nos va a explicar esa declaración de Cristo de manera detallada, porque el cristiano ya es libre de la potestad del pecado. ¿En qué sentido? En que el pecado ya no tiene un señorío pleno sobre nosotros, que el pecado ya no nos domina totalmente, o al menos como lo hacía antes. Y Romanos capítulo 6 es un capítulo muy importante porque encontramos algunas declaraciones.
Pero vamos a leer el texto que tenemos en la siguiente diapositiva. Si alguien le quiere dar lectura en voz alta, por favor. Después de abordar el tema de la justificación, el cual hemos dicho es un asunto legal, surge la pregunta: ¿qué cambios se efectuarán en mí a razón de haber creído en Jesús? ¿O qué papel tiene el pecado que aún mora en mí? Analicemos algunas expresiones que nos explican nuestra nueva relación con el pecado. Bueno, la santificación básicamente trata sobre eso, que tenemos una nueva relación con Dios, pero también tenemos una nueva relación ¿con quién? Con el pecado. Nuestra relación con el pecado ha cambiado totalmente. Y entonces el capítulo 6 nos va a brindar algunas expresiones que yo espero nos sirvan para entender nuestra condición actual. Y mis hermanos, que esto se pueda llevar a la práctica, que realmente esto pueda afectar nuestra vida cotidiana, porque estamos acostumbrados a una vida cristiana miserable muchas veces. Miserable en el sentido de que el pecado siempre nos está aplastando, siempre nos está llevando a la esclavitud, como si Pablo no nos hubiese dicho ya que somos libres de la potestad del pecado. Bueno, vamos a ver estas expresiones y esperemos que aquí Pablo nos dé las herramientas también para vencer la tentación y esta influencia perversa que aún sigue en nosotros. En primer lugar, Pablo usa una expresión, la expresión que nos dice que ya hemos muerto al pecado. Fíjense, esa expresión es importante entenderla. No dice que el pecado murió. ¿Quién murió? Nosotros. Dice que nosotros hemos muerto al pecado. Yo quiero que consideremos esta expresión, hermanos. Nosotros estamos muertos al pecado. O lo voy a parafrasear. Nosotros estamos muertos para el pecado. El pecado ya no nos puede reclamar porque nosotros para él ya estamos muertos. ¿Le puede cobrar usted a un muerto? Ya no. Y de la misma forma, el pecado, aunque nos busca y nos quiere reclamar, ya no tiene poder sobre nosotros, porque Pablo dice que hemos muerto para el pecado. Ahora, es importante considerar que en todo el capítulo 6, la expresión pecado se usa de tal forma que en algún momento de nuestra lectura pareciera que el pecado es una persona. No sé si se han percatado de eso. Como si el pecado fuera alguien. Bueno, se está usando una figura de personificación. De antemano sabemos que el pecado no es alguien, ¿verdad? El pecado es algo, es una condición, es una naturaleza. Un ejemplo: y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. ¿La muerte es alguien? No, la muerte es un estado de existencia. Pero muchas veces la Biblia la va a llamar como si fuese alguien. Solo es una figura de personificación. Se conoce como una prosopopeya. Entonces, esto nos va a ayudar a entender mejor el lenguaje de Pablo. Pero veamos esta primera expresión: hemos muerto al pecado, verso 1. Cuando la encuentren, por favor, me frenan y me dicen en dónde aparece esa expresión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la lógica de algunas personas, ¿verdad? Pues si la salvación no se pierde, vamos a pecar. Pues si la salvación es por pura gracia, vamos a pecar. Pues si por mi pecado abundó la gracia de Dios, pues pequemos más. Esa no es la lógica de Pablo. Efectivamente, la salvación es por pura gracia. Efectivamente, nuestra salvación no se puede perder porque es por pura gracia. Pero ¿a poco vamos a pecar deliberadamente para que abunde la gracia? Dice Pablo, no. Ese es un pensamiento diabólico. Ese es un pensamiento antibíblico. Verso 2, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la expresión, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, recuerden, Romanos, nosotros ya estamos muertos para el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué?
en su muerte. Vean esa expresión. O sea que cuando usted creyó en Cristo, y ya visiblemente cuando usted se bautizó, en el bautismo simbólicamente se está diciendo algo, que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, y para el pecado nosotros estamos muertos. No nos puede cobrar, no nos puede reclamar. Sigue diciendo el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es muy probable que aquí Pablo no esté pensando en el bautismo en agua, Probablemente está usando el asunto del bautismo como nuestra identificación con Cristo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos también resucitado. Vamos a entender esa expresión más adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahorita explicamos esa expresión. A fin de que no sirvamos más al pecado. Todos juntos el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren, aquí la palabra dikeo, que es la palabra griega que aparece para justificado en el verso 7, es precisamente la misma palabra que se usa para ser declarado justo. Pero deben recordar, mis hermanos, que una palabra tiene su significado variante dependiendo su contexto. Por ejemplo, Dios es espíritu. Espíritu ahí se refiere ¿a quién? A Dios, al ser de Dios. Otro texto. Un espíritu inmundo salió de él. Ahí la palabra espíritu se refiere a un demonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí se refiere al Espíritu Santo. Y es la misma palabra, nepma. De la misma manera aquí la palabra dikeo, que siempre se está usando para justificación, en este contexto del capítulo 6, se debe entender de la siguiente forma. Voy a hacer una paráfrasis. Porque el que ha muerto ha sido librado. ¿Se entiende mejor? Ha sido librado ¿de qué? Del pecado. O sea, si hemos muerto al pecado, el pecado no nos puede reclamar. Estamos libres de él. ¿Se entiende? Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11, todos juntos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ¿estamos vivos o muertos? Fíjense la pregunta, ¿no? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea que por una parte hemos muerto al pecado, pero alguien nos puede reclamar. ¿Quién sí nos puede reclamar? Dios. Somos deudores a Dios, ¿entiende? Él sí nos puede dominar. Somos sus siervos, sus esclavos, porque para Él estamos vivos. Bien, vamos a dar lectura a la siguiente expresión. Si alguien le da lectura, por favor, en voz alta. Nuestra identificación con Cristo nos ha hecho morir penalmente para el pecado. El pecado no nos puede reclamar, esclavizar. En otras palabras, ya no puede reinar en nosotros, puesto que para Él hemos muerto. Fíjense, es importante considerar eso, hermanos. Penalmente ya hemos sido librados del pecado. No nos puede reclamar. Por sí solo, Él ya no nos puede esclavizar. Por sí solo, el pecado ya no nos puede dominar. ¿Suena extraño eso o no? Suena extraño porque muchas veces hemos aprendido que pues, yo trato pero no puedo. El pecado me gana.
Pero la realidad, mis hermanos, es que Pablo nos está enseñando que desde un punto de vista, el pecado por sí solo ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, más adelante veremos en el capítulo 6 que el pecado sí puede llegar a tener dominio sobre nosotros siempre y cuando nosotros nos presentemos delante de Él. Si nosotros nos ponemos blanditos y le decimos, aquí estoy, tómame, entonces el pecado nos puede dominar. Pero por sí solo, el pecado ya no puede esclavizarnos. ¿Queda claro hasta aquí esa expresión, hermanos? Esto es muy importante, porque en el capítulo 7 tenemos un pasaje donde Pablo dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque yo soy carnal, vendido al pecado. Y muchas veces se interpreta este pasaje como la lucha de un cristiano, ¿no? Y se llega a la conclusión, bueno, pues si Pablo no podía con su pecado, si Pablo se sentía vendido, carnal, esclavizado, pues por eso yo no puedo vencer. Pero cuando lleguemos a ese capítulo trataremos de explicarlo desde un punto de vista que a mi parecer le hace justicia al contexto. Pero de momento solo quedémonos con esto: el pecado por sí solo ya no nos puede dominar. Si usted falla, si yo fallo, si nos embarramos constantemente en la maldad, es porque nosotros estamos cediendo al pecado. Porque desde este punto de vista Pablo dice, el pecado ya no tiene poder, ya no puede dominarte. Hay otra expresión que me gustaría considerar. Inciso A. Una expresión que surge de la primera, muertos al pecado. Segunda expresión, el cuerpo del pecado ha sido destruido. Esa expresión aparece en el verso 6. ¿Lo tenemos? Vean cómo dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre... ¿Quién es el viejo hombre, hermanos? Pues lo que éramos nosotros antes de Cristo. ¿Se entiende? Quienes éramos antes de llegar al Señor. El viejo Carlos, el viejo Israel, etcétera. ¿Se entiende? Lo que éramos antes, sin Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese hombre esclavizado, dominado, fue crucificado juntamente con él. Y vean lo que dice después: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Analicemos esa expresión: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pregunta: ¿se refiere a nuestro cuerpo físico? ¿Verdad que no? No dice para que nuestro cuerpo sea destruido, dice para que el cuerpo ¿de quién? Del pecado. Antes de explicar esta expresión, debo hacer una pregunta de reflexión. ¿Nuestros miembros, nuestro cuerpo biológico, por sí solo es malo? ¿Es pecador? Es decir, si yo peco con mis ojos y me los arranco, ¿se acabó el problema? Si yo peco con mis manos y las mutilo, ¿se acabó el problema? No. Entonces el cuerpo por sí solo no es malo. Pablo nos explicará que nuestro cuerpo es como un vehículo, un instrumento. Miren, ¿una camioneta es mala? No, pero la podemos usar para cosas malas, ¿no? O puede ser un vehículo también para cosas buenas. Vamos a pensar, ¿una botella de vino es mala? No es mala. ¿Qué es el vino? Es uva fermentada, es un licor. Bueno, pero eso se puede usar para el bien, en la cena del Señor, o se puede usar para el mal, para embriagarnos. Nuestro cuerpo por sí solo no es malo. ¿Se entiende? Es débil, se enferma, es proclive a la muerte, pero nuestro cuerpo como tal no es el problema. Entonces aquí Pablo no se refiere a nuestro cuerpo. Cuando dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí recuerdan que les mencionaba yo que el pecado se trata como si fuera una persona? Bueno, imagínense que el pecado es una persona con cuerpo. Es una figura nada más, una figura metafórica. Imaginen que el pecado es alguien con cuerpo. Dice el versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destrucción, que traduce a la Reina Valera, no le hace justicia al texto griego.
Porque el texto griego usa otra palabra que no es destrucción. La palabra destrucción sería apolión, o viene de ese verbo, que significa el destructor o destruir o arruinar. Pero en el texto griego aquí la palabra destruido o destrucción es la siguiente. Es decir, con esta expresión, el cuerpo del pecado, ¿a qué se refiere Pablo? A la totalidad del pecado. O figuradamente, como si el pecado tuviese un cuerpo, ¿se entiende? Como si el pecado fuese alguien y tuviera un cuerpo físico. Y en ese sentido ha sido atado o inmovilizado, de manera que aún existe, pero no con la misma fuerza y libertad que antes tenía para esclavizarnos. Es la palabra catargeo. ¿Sí la ven ahí en el texto griego? Catargeo se traduce como inhábil, inmóvil, impotente. Es algo similar a lo que explicábamos con Satanás. Satanás ya fue atado, ¿verdad? Mas no aniquilado. Y el pecado ha sido ya inmovilizado, encadenado, si así lo quieren ver. ¿Aún existe el pecado en nosotros? Sí. Y nosotros, si queremos, podemos aflojarle la cadena, pero por sí solo él ya no se puede mover, ya no nos puede dominar. Ahora, sí, hermanita. La mía traduce como perder su poder. Perder su poder. Es una traducción correcta, hermana, porque tiene que ver con eso, con impotencia, con inmovilidad. ¿Qué traducción es? La NBI. La NBI. Bueno, qué raro, ¿verdad? Pero por lo regular no traduce bien, pero creo que aquí lo hizo muy bien la NBI. Entonces, vean cómo la traducción de Marianita le hace justicia más a la palabra griega. Hecho impotente, inmovilizado, perdió su poder. En ese sentido, mis hermanos, no sé cómo entendamos la expresión que viene adelante en el capítulo 7. Escuchen a Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Cuando Pablo usa esta expresión, ¿quién me librará de este cuerpo? Muchas veces pensamos que él está pensando en la resurrección y que su problema en esta vida, ¿qué es? Pensamos que es su cuerpo físico. Pero en el contexto inmediato, cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se refiere precisamente al cuerpo de ¿quién? Del pecado que aún mora en él. Y ya explicaremos en qué tiempo Pablo dice eso, ¿no? O al menos desde mi perspectiva. Pero cada quien es libre de analizarlo, ¿no? En ese sentido, hermanos, hemos dicho, hemos muerto al pecado. ¿Qué significa eso? El pecado no nos puede reclamar, no nos puede cobrar, no nos encuentra, porque estamos muertos. ¿Puedes encontrar a alguien que murió? Ya no. 2, el cuerpo del pecado, o lo vamos a simplificar, el pecado ha sido amarrado, el pecado ha sido inmovilizado, ha sido hecho impotente. Y otra expresión importante, inciso B, Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso es lo que aparece en el verso 7, ¿sí lo ven? Leamos todos juntos. El 7, 6-7 de Romanos, por favor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado o librado del pecado. Esa es la idea, penalmente librado del pecado. Bueno, la santificación inicial, es importante recordar esa expresión, santificación inicial. La santificación tiene un inicio, obviamente, y lo que queremos decir aquí es que la santificación inicial significa que hemos muerto para el pecado y en consecuencia somos libres de él. Pregunto algo muy importante, hermano. ¿Usted puede vencer el pecado? ¿Sí o no? ¿Podemos, hermanos, realmente tener una vida exitosa para Dios? ¿Podemos vivir constantemente en el Espíritu? La respuesta es, si lo deseamos, podemos. Si lo anhelamos, se puede. Si nos presentamos a Dios, se va a poder. Porque el éxito del apóstol Pablo en su vida cristiana o de los hombres de Dios en el relato del Nuevo Testamento no radicaba en su poder, radicaba en el poder del Espíritu de Dios y en entender que el pecado ya no se enseñoreaba de ellos si ellos no le daban permiso, por así decirlo. Y bueno, en ese sentido, mis hermanos, me gustaría darles
pues esa tranquilidad y esa responsiva de que sí podemos vencer el pecado. Tenemos todo el poder de Dios para vencerlo, ¿se entiende? No podemos llevar una vida mediocre espiritualmente, porque Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado, y ese poder es el Espíritu de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de fe y de dominio propio. Miren, el espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? ¿Cómo es que un hombre de Dios, un profeta, un predicador, alguien que habla la verdad, puede dominar sus pasiones, su carácter? Porque puede. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que usted y yo podemos hacer cosas que no haríamos antes? Por el poder del Espíritu. Pero ya hablaremos específicamente del Espíritu Santo en otra lección. Segunda expresión, que ya es diferente a las otras. En su antítesis o en contraste al pecado y a nuestra muerte, Pablo dice que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y entonces, si estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios, el que sí nos puede reclamar, el que sí nos puede encontrar, dominar y subyugar, ¿quién es? Es Dios. Y entonces vean que ahora hay un poder por encima del pecado, que es Dios. Romanos 6, del 8 al 14, vamos a dar lectura. A ver si vamos entendiendo lo que dice Pablo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí viene lo importante, hermanos. Así también vosotros, hermanos de Jalapa, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Verso 12. No reine. Esa expresión es importante. Tiene que ver con dominio, ¿verdad? Tiene que ver con esclavitud. Dice Pablo, no reine. Fíjense, Pablo no le habla a los romanos como si ellos no pudieran. Les habla a sabiendas de que ellos tienen la capacidad de evitar eso, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí cuando dice cuerpo mortal se refiere a nuestros miembros. Ahora sí, por el contexto lo vamos a ver. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Miren, ¿cómo el pecado llega a tener poder sobre nosotros? ¿En qué momento? Específicamente ven el verso 13. ¿En qué momento el pecado tiene poder? Cuando nosotros presentamos nuestros ¿qué? Nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros ojos, todo, al pecado como instrumentos de la iniquidad. Dice Pablo, no hagan eso, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí entramos en un punto en donde el cuerpo juega un papel importante. Dijimos, el cuerpo no es malo ni pecaminoso, nuestros miembros no. Pero nuestros miembros pueden ser un vehículo tanto para la justicia como para la injusticia. Pregúntese usted, ¿en qué ocupo la mayor parte de mi tiempo? Mi cuerpo. La mayor parte de mi tiempo, ¿en qué están mis ojos? ¿En qué están mis manos, mis pies, mi pensamiento? Todo lo que yo soy, ¿a quién se lo presento todos los días? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de Pablo que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Dice el versículo 14, hermanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Es una promesa? Fíjense, no dice porque el pecado no se enseñorea, dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Ya veremos.
que cuando alguien está bajo la ley, el pecado sí se enseñorea de él. Capítulo 7 de Romanos, ¿se acuerdan de Pablo? Quiere guardar la ley y ¿qué pasa? Miserable de mí, vive en pecado, ¿no? Vive mal. Pero con nosotros ya no, porque no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Bien, tenemos un texto por ahí, una lectura. ¿Alguien le da lectura en voz alta, por favor? No solamente hemos muerto para el pecado, también hemos resucitado para Dios, de manera que si alguien nos reclama, ese es Dios quien anhela reinar en nosotros de manera que le sirvamos. Esa es la idea. Dios sí nos puede reclamar y Él anhela reinar en nosotros. La expresión clave, ¿cuál es? Presentarnos. No son obras, no son esfuerzos humanos. Lo único que tienes que hacer es presentarte, estar presente para Dios, estar disponible para Él. A veces en algunos círculos teológicos se dice que en la santificación el cristiano coopera con Dios. Digo, yo sé que la intención no es mala, pero la palabra cooperación puede causar más confusión. El término clave que usa Pablo es presentarnos. Si en algún sentido la santificación forma parte de nuestra responsabilidad, es en el sentido de que nosotros nos presentamos a Dios todos los días y a veces nos presentamos al pecado. Y en función de nuestra responsabilidad tenemos fracaso o victoria. Y número 3, hermanos, para concluir. Pablo también nos habla de la capacidad del creyente, lo que se llama libre albedrío, para presentar sus miembros para la justicia o para la injusticia. Fíjense, voy a hacer una pregunta que se debe reflexionar. ¿El hombre sin Cristo, el hombre inconverso, tiene libre albedrío? No, porque no tiene la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Fíjense, un hombre sin Cristo siempre va a decidir por lo malo, ¿verdad? Y aunque en su perspectiva él tiene voluntad, porque la tiene, su voluntad siempre va a estar inclinada hacia el mal. No tiene libre albedrío. Pregunta, ¿el cristiano sí tiene libre albedrío? El cristiano ya, porque el cristiano ha sido libertado de esa condición. Y ahora usted puede decidir entre servir al pecado o servir a Dios. Veamos la lectura que tenemos del verso 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Estamos de acuerdo que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ya no. La ley como régimen ya no es útil. Como palabra de Dios lo es, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero como régimen, la ley ha sido abolida. Bueno, ya no estamos bajo la ley, ¿entonces vamos a pecar? No. Dice Pablo, no. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, ¿todos juntos? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿cómo se llama la lección de hoy, hermanos? Libres de la potestad del pecado. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Somos libres o esclavos? Las dos cosas, libres del pecado, pero esclavos ¿de quién? De la justicia. 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, fíjense cómo habla de los miembros, hermanos. Dios no solo espera que mandemos textos
bíblicos para evangelizar a nuestros vecinos, amigos. ¿Está mal? No, está bien que lo hagamos. Pero Dios espera que usemos nuestra boca. Dios espera que presentemos nuestros pies. Dios no solamente espera, hermanos, que hablemos del amor. Dios espera que todo nuestro cuerpo se involucre en el amor, a la justicia, dice el verso. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, pues eran libres acerca de la justicia. Hermanos, ¿pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué era? La muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Fíjense, ¿cuál es el fruto, hermanos, de la justificación? La santificación, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto de la santificación? ¿Cuál es el fin? ¿Se dan cuenta que en este texto tenemos las tres etapas? Justificación, que tiene como fruto santificación. Y santificación, que tiene como fruto la vida eterna o la glorificación. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la responsiva después de escuchar estas expresiones en Romanos 6? Bueno, que tal vez usted está batallando con algo, ¿verdad? No lo dudamos, porque todos pasamos por luchas con el pecado. Puede estar batallando con una persona en particular, una relación que no es la voluntad de Dios. Puede estar batallando usted con una conducta que es pecaminosa y que lo está aplastando todos los días. O puede estar batallando tal vez con una sustancia incluso, un líquido, un solvente, una droga, no lo sé. Si usted es de Cristo, usted tiene todo el poder de Dios. Si usted se presenta a Dios y le dice: Señor, necesito que me ayudes, estoy disponible para ti. Y si usted busca en la palabra el poder de Dios para ser librado de esa situación, Dios lo va a librar, porque Dios lo ha prometido y tenemos las herramientas, hermanos: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el consejo de Dios para no ser siervos del pecado ni de la injusticia. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, vamos a tomar unos minutitos. Si alguien gusta tomar café, lo puede hacer. Y sean bienvenidos a aquellos hermanos que nos visitan por primera vez. Nos da mucho gusto tenerlos por acá, En un momento empezamos con el culto. Que Dios les